¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hola, amigas. Hoy es un día especial. Estoy volando a Moscú para encontrarme con mi mamá, que viene de Cuba. Así que tenemos un día muy especial. Les iré enseñando más o menos. Le pedí a mi hermano que filmara también un poco la trayectoria de ellos hasta el aeropuerto. Y bueno, filmaré mi parte y después cuando llegamos a Moscú, después cuando llegamos por fin aquí a Kazajistán. Va a ser un viaje largo, va a durar unos cuantos días, por lo menos 2 o 3 días, porque vamos a estar un día en Moscú para después venir para acá. Bueno, en resumen, es un viaje largo, pero vale la pena porque después de todo, al fin y al cabo, va a estar aquí mi mamá. Así que ya saben, eso es lo que me espera, se los iré mostrando paso a paso. Vamos allá. Mamá dejó el Caribe para llegar a un lugar tan especial y se capturó el viaje, cada paso y emoción, contándonos su historia con todo el corazón. De Cuba a Kazajistán, mamá cruzó el mar y saque en su canal te lo va a mostrar. Cada risa, cada abrazo, cada paso de su andar. Isaac te lo contó, una historia para recordar. Sus historias y su calor, con el alma isleña y un gran corazón. Isaac la acompaña en su cámara, se ve como una madre valiente, deja su hogar y su fe. En Cuba, Kazajistán, mamá cruzó el mar, Isaac en su canal te lo va a mostrar. Cada risa, cada abrazo, cada paso de su andar. Isaac te lo contó, una historia para recordar. Así que sigue el viaje con mamá a su lado. Isaac la sigue a diario, su amor es reflejado. De Cuba a Kazajistán, una aventura sin igual. Isaac te lo contó y seguirá contando más. Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Moscú. Fue un viaje un poco pesado, un viaje largo. Fueron 5 horas de viaje. Yo sé que es nada comparado con el viaje que tiene que hacer mi mamá, que son 12 horas y media. Pero igual, no sé, no me sentí muy cómodo, aunque realmente esta aerolínea, Aeroflot, da buen servicio, la comida estaba buena, dieron bastante. Pero bueno, ya estoy aquí esperando. Tengo que estar 8 horas aquí esperando a mi mamá. Así que pienso caminar, pasear, comer algo, mirar un poco las tiendas. No tengo pensado comprar nada, pero bueno, igual miraré y pasar un poco el tiempo. Traje mi Nintendo Switch para jugar un poquito y un poquito más tarde lo pondré a cargar y por algún lado me sentaré, descansaré, jugaré y pasaré el tiempo hasta que llegue mi mamá. Y nada, esperamos ese gran e importante momento. Les mostraré.
Bueno, mientras seguimos haciendo tiempo hasta que llegue mi mamá, pues les iré mostrando más o menos algunas cositas aquí del aeropuerto que me resultaron muy interesantes. Por ejemplo, hay una maqueta que vi de lo más bonita de todo el aeropuerto, de toda la terminal internacional. Se las voy a mostrar ahora para que vean qué bonita está. A mí me gustó mucho. Bueno, a mí me gustan mucho las maquetas. Hay personas que las consideran aburridas, pero no sé. A mí me gusta mucho. Por ejemplo, ¿ven? ¿Ven qué linda se ve? Una maqueta de todo el aeropuerto con su terminal. Súper bonito. A mí me gustó mucho, me resultó muy interesante. Aquí al fondo, como pueden ver, hay una pantalla gigante que va mostrando distintas reclamas, distintas cosas. Muy interesante. De hecho, tiene una imagen muy bonita de la Plaza Roja y del reloj grande ese que suena. Ahora si la vuelvan a poner se lo mostraré. Pero algo muy interesante que vi es este Lada moderno. Miren para acá. Parece que debe ser el último modelo o de este año. Un Lada. Súper bonito. Para que vean que ya existen los Ladas modernos. No, realmente el aeropuerto está muy bonito. Tienen muchos lugares para comer, muchas tiendas de duty free, libres de taxes. Y nada, mientras tanto haciendo tiempo hasta que llegue mi mamá. Ay, ya tengo ganas que el tiempo pase súper rápido. Cómo se demora. Acabo de encontrar esta bola del mundo, súper bonita. Miren ustedes, cosa más hermosa, grande, que tiene como pantalla por todos los lados y va mostrando distintas cosas, distintas imágenes. Me gustó mucho, mucho, mucho. Realmente está muy bonito. Estas son parte de las cosas nuevas que han hecho. Pues la última vez que estuve en el aeropuerto, como ya les expliqué hace bastantes años, lo recorrí de punta a punta y no había nada de esto. Miren qué lindo. Y esto que ven aquí es una pantalla gigante donde están todos los vuelos que van a salir. Aquí nos muestran los vuelos de llegada, que son los que me interesan a mí, que es donde llega mi mamá. En este caso estos son los vuelos de salida. Como pueden ver, aquí un reloj gigante. Y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen más vuelos. La pantalla hasta el final. Y esto aquí pues vienen siendo todos los mostradores de los distintos vuelos, las distintas aerocampañas que están saliendo. De hecho, como pueden ver, ahí mismo hay una cola. Un vuelo de Air Serbia. Pero realmente esto me impresionó, me gustó mucho. Está súper lindo. Aquí tenemos una cafetería. Como pueden ver, venden pizza, espagueti, hamburguesa y café Lavazza. Pero aquí a la izquierda es súper interesante, vemos así como esta decoración, que son como pantallas verticales simulando cascadas. Realmente puedes encontrar este tipo de cosas por todo el aeropuerto, cosas especialmente hechas para darle una estética muy hermosa y muy bonita al aeropuerto, cosa que no lo tenía antes. Como ven, abajo también continúa. En las pantallas, como pueden ver, también hay marcas y reclamas de algunos productos. En este momento están haciendo una reclama de unos relojes. Aquí estamos bajando a la terminal C, que es la terminal por la cual tiene que llegar mi mamá. Quiero revisar el horario porque normalmente tenía que llegar a las 4 de la mañana y cuando revisé decía que había un retraso de 3 horas, que el avión llegaba a las 7. Realmente se demoró mucho en La Habana la salida del vuelo, mucho. Había muchas personas
y creo que, según me comentaron, el vuelo de ayer se había suspendido. Y al suspenderse el vuelo de ayer existe la posibilidad de que hubieran unido hoy los pasajeros de ayer y los de hoy, y por eso aquello estaba que realmente era imposible. Yo nunca había visto aeropuertos tan llenos. Yo no estoy en Cuba, pero mi hermano que acompañó a mi mamá me mandó fotos e imágenes y aquello estaba realmente repleto. Espero que no se retrase tanto. Quiero revisar otra vez, no vaya a ser que llegue un poquito más temprano y no exactamente a las 7. Como pueden ver, aquí hay otra cafetería, un bar y grill. Por la hora no hay nadie, porque realmente son las 1 y pico de la mañana. Algunas personas están durmiendo, otros están sentados esperando sus vuelos. A mí me toca seguir esperando mucho más tiempo. Realmente no tengo sueño, no tengo hambre. Comí bien, me comí una hamburguesa, un refresco, unas papas fritas y ahora me tomo otro refresco, así que estoy bien. Me siento en talla. Vamos a ver ahora la pantalla de los vuelos que llegan, a ver si se mantiene esa hora de las 7. A veces sucede que ponen una hora y según va pasando el tiempo se va reduciendo. Vamos a ver si se redujo, se mantiene igual a las 7 de la mañana la llegada. Como pueden ver, esto aquí es un Eurospar, que hay mucha gente que viene aquí a comer, a descansar y esperar su siguiente vuelo. Parece que tienen precios asequibles, porque veo mucha más gente ahí que en otros lugares. Siguiendo más allá está el KFC, está el Vikushna y Toshka, que es el equivalente al McDonald's, pero aquí en Rusia, que en un futuro quiero hacer un video dedicado solamente a eso, ya lo verán próximamente. Pues aquí estamos en la pantalla y el vuelo de La Habana no lo encuentro. Déjame ver si lo encuentro y dónde anda. Ya lo encontramos, como pueden ver, aquí está el vuelo de La Habana, que tenía que llegar a las 4:30. Dicen que hay una demora, que debe estar llegando a las 7 de la mañana. Pues no se ha reducido. Parece que va a tocar esperar hasta las 7 de la mañana. Aquí son como a la 1, así que faltan aproximadamente 6 horas. Pero nada, ver a mi mamá lo vale todo, así que a esperar feliz. No hay más nada. Les comento que mi hermano me dijo que no pudo filmar en La Habana. Yo quería contar con esa parte del video también, pero sucede que con los problemas de electricidad que hay, se está viendo la luz en el aeropuerto, la ponían, la quitaban, había mucha oscuridad, había mucho calor. Él pendiente de ayudar para que el viaje de mi mamá fuera bien, pasara la registración, todo. Bueno, en resumen, esa parte del video no pudo ser. Así que tendremos que contar con la parte mía de aquí y la parte de mi mamá cuando llegue. Y por supuesto vamos a enseñarles todo el tiempo que estemos en Moscú, donde paseemos, lo que haremos. Es una pena, es una lástima porque me hubiera gustado mucho mostrarles, pero bueno, como dice mi hermano, no se hubiera visto bien por la oscuridad. Estaba muy oscuro, quitaban la luz, la ponían, en resumen. Y había mucha gente por el problema del vuelo de ayer que se había suspendido y se iba a escuchar también mal porque las personas estaban hablando muy alto. Bueno, en resumen, es lo que hay. Pero bueno, eso no me quitará las ganas de hacerles el mejor video posible y mostrarles esta experiencia tan importante que es la salida de mi mamá de Cuba y toda esta trayectoria por Moscú hasta llegar a Almaty en Kazajistán. Aquí tenemos otra cafetería que se llama Aerovistra, que significa aero rápido. Tenemos también aquí un Irish Bar. En la ciudad de Almaty también hay uno. Y como vamos mostrando, aquí tenemos distintos tipos de tiendas y de comida rápida. Kroshka Kartoshka, una farmacia, porque la gente en el aeropuerto también se puede enfermar, se puede sentir mal. Si necesitan comprar alguna medicina, pues aquí está su farmacia también, como pueden apreciar. Esto es una cafetería que se llama Mumu. Ya pueden ver una sopa aquí en la reclama.
Parece ser de buena calidad. Esto viene siendo como una especie de restaurante italiano. Que tenemos aquí, se llama El Patio. Como pueden ver allá a lo lejos, las pantallas grandes que van mostrando distintas cosas muy bonitas. Ya están preparándose ya para la celebración del Año Nuevo. Empiezan a poner propagandas y cosas de Año Nuevo. Muy interesante, hay aquí como unas especies de árboles como si fueran naranjos. Incluso se ven algunas naranjitas ahí puestas. Y lo más interesante que la maceta donde está puesto el árbol también tiene forma de naranja. Hay unos cuantos aquí, siendo como una especie de pasillo, de paseo, con estos naranjos en forma de naranja, valga la redundancia. Aquí ven que esta pantalla es súper grande. Del otro lado no se veía tan grande porque estaba en el segundo piso, pero como pueden ver va desde la punta del techo del segundo piso hasta el piso de abajo. Esta parte de abajo es la terminal donde salen y llegan los vuelos nacionales, y aquí arriba los internacionales. Hay pantallas en cualquier parte, donde quiera hay una pantalla grande. Esto es lo que quería mostrarle ahorita, qué casualidad que ahora mismo lo pusieron. Están haciendo como propaganda de la Plaza Roja, y en este preciso lugar estaremos mañana en vivo, y quiero que mi mamá lo conozca y se tire algunas fotos. Así que aquí estaremos visitando este lugar emblemático. Como pueden ver, está súper interesante esto. Esta marca Tutu, no sé si es algún tipo de aerolínea o qué será, pero miren cómo ponen un ejemplo de sus asientos y las ventanillas, siendo como una imitación de que el avión estuviera volando. Súper interesante. Tutu. ¿Qué tú quieres que te entiendan? Que yo tenía que pasar tanto trabajo para llegar. Pero llegaste. Oye, mierda. Oye, que estamos muy Una cansados. odisea, mira. Estamos muy cansados. No quise tirar video ni. Estamos muy cansados. Aquí tenemos a Cucona comiéndose su desayuno. ¿Qué estás comiendo, Cucona? Cacha. ¿Qué cosa es cacha? Walker. Está de madre. Avena, Cucona, desayunando. A ver, con mami. ¿Cómo fue el viaje? Ya me enteré que todo fue un paseo, en Cuba no hiciste cola, todo súper bien. No, sí, ¿cómo fue? Todo muy cansado. Bueno, ya llegamos, ya estamos aquí. Miren quiénes llegaron. Acabaron de hacer su entrada triunfal. La cara de Cuca. Se está riendo porque está cansada. ¿Estás cansada, Cucona? Sí, muy. ¿Cómo ha sido el viaje? Sí, estás cansado, pero no vas a llorar. No voy a ayudar, yo que tengo ganas de dormir. Y de fumar mucho. Ay, esta Cucona que no deja el cigarro. Bueno, nos vamos para el hotel, vamos a descansar y mañana seguimos mostrándole cosas nuevas después del descanso. Así que ya saben, nos vemos.
¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Nos encontramos en la ciudad de Moscú. Estamos paseando un poco. Quiero mostrarle a mi mamá lo que es el centro de la ciudad, la Plaza Roja, entre otros lugares de interés. Estamos listos para después de eso irnos en un avión para la ciudad de Almaty en Kazajistán y terminar nuestra travesía. Así que sin más preámbulos les iré mostrando. ¡Vamos allá! Mamá dejó el Caribe para llegar a un lugar tan especial y se capturó el viaje, cada paso y emoción, contándonos su historia con todo el corazón. De Cuba a Kazajistán, mamá cruzó el mar y saque su canal, te lo va a mostrar. Cada risa, cada abrazo, cada paso de su andar. Isaac te lo contó, una historia para recordar. Sus historias y su calor, con el alma isleña y un gran corazón. Isaac la acompaña en su cámara, se ve como una madre valiente, deja su hogar y su fe. En Cuba, Kazajistán, mamá cruzó el mar, Isaac en su canal te lo va a mostrar. Cada risa, cada abrazo, cada paso de su andar. Isaac te lo contó, una historia para recordar. Así que sigue el viaje con mamá a su lado. Isaac la sigue a diario, su amor es reflejado. De Cuba a Kazajistán, una aventura sin igual. Isaac te lo contó y seguirá contando más. Miren el barco que está pasando ahora mismo por el río, de aquí del centro de Moscú en la Plaza Roja. Increíble. Qué cosa más linda. Esta ciudad sinceramente es fantástica. Pues seguro que se dedica a darle paseo a la persona. Hay mucho viento, es posible que se oiga un poco mal el audio, pero tenía que subirme aquí en este puente para ver ese barco pasar exactamente por debajo de nosotros. Miren qué cosa más linda. Como pueden ver, los tripulantes están tapados con una manta porque ahí debe hacer buen frío. Miren qué cosa más linda, miren esta belleza. Dios mío, así debe costar, me imagino el precio de pasear por este río dentro de este barco tan lindo, tan bello. Atrás viene otro que se ve que no tiene el nivel de lujo de este, pero también está bastante bueno. Es una experiencia súper agradable y súper interesante. Es como una especie de ferry. Como pueden ver, tiene muchos asientos vacíos. Y esta es una ciudad bastante turística. Pienso que eso se debe de ver al hecho de que los precios deben estar bastante costosos. Ahora miren bien la vista de todo este río. Es algo sencillamente maravilloso. Ahora vamos a ir para allá, vamos a estar allá en la parte directamente de la Plaza Roja. Voy a hacer algunas fotos con mi mamá. Que por ahí viene la señora. Aquí tenemos a una vieja fumadora. ¿Qué puedes decir a la cámara? ¿Te sientes feliz de fumar? Esto es lo mejor que hemos inventado. Fumar daña la salud. No fume, no le hagan caso. Es muy rico. No. Estamos ahora mismo camino en la Plaza Roja. Esta es la parte de atrás de la iglesia. Vamos a entrar ahora en lo que es como tal la parte principal, que es la parte más bonita. Aquí pueden estar viendo el reloj emblemático, súper bonito, la torre de reloj. Por ahí viene mi mamá que dice que no tiene frío. No
salen las torres esas en la foto? Dice que no tiene frío. ¿Por qué no tiene frío ninguno? Ay, porque no he fumado. ¿Cómo que no fumado? Se acabaste de fumar ahora Pero mismo. a mí me encanta la fuma. No puede fumar. A ver, que la gente va a pensar que estás hablando de fumar otra cosa. No, H-Uma. Ah. Estoy haciendo promoción. Pues aquí ven lo que es el Kremlin, que viene desde allá, incluso sigue más para allá. Y todo esto aquí. Hay mucha gente, muchas personas aquí visitando, a pesar de que está en reconstrucción. Están haciendo algo porque veo que hay muchos andamios y cosas en reparación. A lo mejor están organizando un desfile, no sé. Pero esa zona de allá, que también está muy bonita, en este momento no hay acceso. Como pueden ver, todo está cerrado, a pesar de que hay un palacio lo más bonito atrás, pero no se puede ver de cerca. Ahora estamos buscando una farmacia que está dentro de esto. Ustedes ven este edificio grandísimo que empieza desde allá y sigue completo hasta allá. Eso es un centro comercial, es una tienda que tiene distintas cosas. Y vamos a buscar una farmacia porque mi mamá necesita una medicina. Así que seguimos. Como pueden ver allá al final, este palacio rojo súper bonito, pero no se puede acceder a él en estos momentos por la reparación. Voy a mostrarles un panorama del paisaje. Voy a mostrarles el paisaje completo para que puedan ver la plaza en toda su disposición. Para que puedan ver la plaza en toda su extensión. La señora Cucona se ha hecho fotos en todos los lugares que se ha encontrado. Este castillo que veíamos desde lejos, el cual en este momento parece que no tenía acceso, pero para cerciorarme hemos estado caminando hasta el final de toda esta plataforma que están montando. Realmente no sé si es un concierto o es una actividad o están desde ahora preparándose para la actividad de fin de año. No tengo esa información, pero queremos ver si podemos estar de cerca y me parece que sí, porque veo que aquí se acaba toda esta zona cercada donde están trabajando, lo cual nos dará la posibilidad de hacer fotos y tener una vista más directa de esta hermosa edificación. Sencillamente grandiosa, preciosa, espectacular, y de mi color preferido, que es el rojo. Sencillamente majestuoso. Aquí podemos apreciar una iglesia ortodoxa que por el estilo de construcción, evidentemente es bastante antigua, pero súper bonita. Hay mucha gente hoy. Están sonando las campanas de la iglesia. Bueno, Cucona, dime, ¿cómo te va pareciendo la excursión, los paseos? Maravilloso, maravilloso. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, claro. ¿Te has tirado muchas fotos? Y estoy fumando. Eso es lo más importante para ella, es que está fumando. Sí, mira. Sí, pero eso es lo más importante. Seguimos paseando y mirando. Ahora estamos en esta calle que viene siendo lo más parecido, no sé, a un bulevar. Súper bonito, súper lindo. Recuerdo que estuve en esta calle hace aproximadamente 7, 8 años, pero ha cambiado mucho, está súper bonito. Y ahora vamos a entrar en esta tienda, se llama GUM. Estamos en un centro comercial emblemático del centro de la ciudad, se llama GUM. Como pueden ver, está súper bonito.
Se puede apreciar música, todo el lugar y las distintas marcas y tiendas que podemos encontrar en este centro comercial. Y estamos simplemente ahora en la entrada. Es bastante grande, como pueden ver. Pues aquí les dejaré unas imágenes que pude hacer con la poca batería que me quedaba en la cámara. Es una pena que se me acabó la batería justo en el momento que nos íbamos para el aeropuerto, así que no pude filmar la trayectoria hasta el aeropuerto, cómo embarcamos en el avión, el viaje hasta la ciudad de Almaty. Pero sí les puedo decir que todo fue muy bien, no tuvimos ningún contratiempo, llegamos sin problemas, simplemente pues nada, me quedé sin batería. Lo bueno fue que este aeropuerto fue en el mismo aeropuerto del cual vinimos, ya les pude mostrar en el video anterior todo lo interesante que se podía encontrar en él. El viaje fue sin problemas, simplemente llegando a la casa rápidamente, puse a cargar un poco la batería para poder mostrarles nuestra llegada y hacer una despedida. Así que a continuación les mostraré. Bueno, no podemos terminar de filmar en el aeropuerto porque llegamos tarde y fue corriendo todo, llegamos, salimos. Así que decirle que ya estamos en la casa. Aquí estamos con la cucona, que está un poco cansada. El viaje fue muy largo, miren aquí las maletas. Ya por allá anda Ulises zafando cosas. Al loco Ulises siempre. Así que ya ustedes saben, les seguiremos mostrando de nuestra trayectoria de la cucona aquí en Kazajstán. Ese cuca ya está protestando, me duele aquí, me duele asado. Sí, voy a limpiar el balcón. Yo soy la dueña del balcón ahora. Ahí se va a hacer la limpiadora del balcón porque es donde ella, mira, donde ella fuma. Ay, se me fue. Así que ya saben, en caso que les haya gustado el video, suscríbanse al canal, apóyenme con un grandísimo like. Escriban en los comentarios sus opiniones, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en otro video. Ay, jabón. Chao. ¡Jabón! Un nuevo lugar en la pantalla, Isarte lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Isarte viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada cultura, de cada imperio. Respira los paisajes exóticos, susurran aventuras poéticas. Y sabios lleva tras su mar, siempre hay más, siempre hay otro lugar. Con pasos firmes no hay marcha atrás, cada destino deja atrás lo demás. Nos muestra el mundo sin temor, nos guía con su pasión, su ardor. Isaac el viajero contándolos, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Isaac el viajero contándolos, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, contándolos, con su pasión siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy estamos viniendo a buscar los espejuelos de la señora Cucona. Mírenlos ahí con sus aumentos. Sí. ¿Ves mejor con estos espejuelos, Cucona? Sí, Ya se tienen la medida grande, así que tienes que verlo bien obligado. obligado. Obligado, carabina.
Hoy vamos a ir a comer también porque hoy vamos a celebrar que ya recibieron la visa de 1 año. Aquí estamos con el compañero Ulises. ¿Cómo está la cosa? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Así que vamos a irles mostrando hoy lo que vamos a comer, el paseo del día. Y nada, ahora estamos aquí como en un pequeño centro comercial que es donde estaba la óptica, que los espejuelos los mandamos a hacer el otro día y ya nos dijeron que viniéramos a buscarlo. Así que ya saben, aquí estamos. Con la compañera Cucona mirando otras armaduras. Estamos esperando el taxi, que nos vamos para el Mega. La compañera Cuca quiere ver algunas ropitas, algunas cositas. Y bueno, de paso vamos a comer algo, celebrando, como ya les dije, el hecho de que ya tienen su visa de 1 año. Pero mira dónde está. Mira dónde está. Dime lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Cómo se llama eso? Cigarrillo. ¿Estás fumando? Sí. ¿Pero tú no dijiste que no te gustaba fumar y que querías dejarlo? No, hombre, no. Ay, Dios mío, una vieja fumeta. Aquí estamos afuera de aquí del centro comercial Alatau, que es donde estaba la óptica. Pero bueno, nos vamos para el Mega. Así que nada, esperamos el taxi y nada más que lleguemos allá, pues les mostraré. Un nuevo lugar en la pantalla, Isaac te lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón reconoce el viento. Isaac el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada cultura, de cada imperio. Respira los paisajes exóticos, susurran aventuras poéticas. Isaac nos lleva a transformar, siempre hay más, siempre hay otro lugar. Con pasos firmes muy marcha atrás, cada destino deja atrás lo demás. Nos muestra el mundo sin temor, nos guía con su pasión, su ardor. Isaac el viajero contándolos, cruzando fronteras, su sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Ya estamos en el Mega. Para los que no saben, el Mega viene siendo uno de los centros comerciales más grandes y más importantes que tiene la ciudad de Almaty. Y se los voy mostrando ahora en la entrada, en lo que vamos para allá a comer, que ya tenemos hambre. Como pueden ver, ya tienen ya la decoración de Navidad, el arbolito. Mucha gente aquí viene a hacerse fotos. Tienen como muchas lucecitas de Navidad en todos los árboles. Y aquí, esto viene siendo un arbolito y como una carroza esta de Papá Noel, de Santa Claus, con los 2 renos, o son 3, creo si son 3 renos. Aunque claro que Santa Claus no está. Yo creo que tenía frío porque está haciendo frío. Como pueden ver. Y empiezan las decoraciones, que sé que todos los años ponen más cosas. Esto simplemente es porque todavía estamos en noviembre. Pero lo más probable es que ya cercano a fin de año haya mucho más cosas. Está muy bonito, de verdad. Y esto, como pueden ver, es la entrada principal del Mega Park. Hay 2 megas en la ciudad de Almaty. El Mega Center, que es mucho más grande que este, y el Mega Park, que fue construido después. Aún así es bastante grande, pero no tan inmenso como el otro. Dime, Cuca, ¿te gusta la decoración de Navidad? Sí. Todavía falta. Esto es algo que están haciendo ahora, pero estamos en noviembre, pero en diciembre le ponen más cositas. ¿Qué crees? ¿Un arbolito de ese tamaño cabrá en la casa? Está empezando. Sí, los gatos se suben. ¿Tú crees
Simon se trepa hasta allá arriba. Simon es el gato mío. Hasta la estrella. Estos banquitos y ese cenicero te da la impresión que a lo mejor se puede fumar, pero el otro día mi mamá se sentó y fumó y vinieron y la regañaron. ¿Qué te dijeron, Cook? Que no. ¿Que no qué? Que no se podía fumar. Ay, Dios mío. Aquí puedes ver que están escritos distintas marcas de las distintas tiendas que se pueden encontrar adentro. Pero bueno, ya lo veremos más a detalle entrando. Hoy en el video no vamos a enseñar como tal el centro comercial, no es el objetivo. El objetivo simplemente es un paseo con mi mamá para celebrar que ya recibieron la visa de 1 año. Y estamos simplemente paseando y enseñándoles lo que podemos encontrar. Esta es la entrada. Están todos los cajeros automáticos de los distintos bancos. Y ahora es que vamos a ver como tal la entrada, la recepción del Mega Park. Y aquí está, como ya lo pueden ver, donde se habrán quedado los dos personajes. Es que van muy lento. Aquí vienen. Aquí vamos subiendo. Yo pensé que se había caído él. No, se cayó por suerte. Se le cayó la cartera a mi mamá y nos asustamos, pensamos que se había caído ella, pero no. Aquí estamos subiendo al 4º piso en busca de la comida. Aquí la Cuca se compró en la H&M una ropita con un pantaloncito y una blusita para el frío. Así que ya saben, vamos para arriba. Assalamu alaikum. Aquí estamos esperando las hamburguesas. ¿Tienes hambre, verdad? Sí. Con los espejuelos nuevos. ¿Ves bien? ¿Qué significa? ¿Tienes miedo escénico? No te parece. Ahora todas las monerías que Está- yo ver las copias y está- las pone para afuera. Claro, esta vieja no es fácil. Pues estamos aquí esperando las hamburguesas que ya las pedimos. Es ahí, en el Hardee's. Las están preparando. Pedimos una de res y 2 de pollo. Vamos a ver cómo se avecinan. Aquí tengo a esta compañera con hambre ya. No hay más nada. Ya nos trajeron las Amazon. Ven aquí las hamburguesas con papas fritas y refresco. ¿Cómo se ven, Uli? Bien buenas. Cuca, tienes que darle una mordida para ver qué tal. Vamos a probar a ver qué tal. Una papita. ¿Qué dice aquí? Queso para la papa. Mira, dice esto para las papas. Sinceramente esta hamburguesa de pollo está buena, le echan bastante. Miren esto. ¿Verdad que le echan pollo? Se ve buena. Vamos a probar a ver. Riquísima. Prueba la Cuca. ¿Cómo está el pollo? ¿Está bueno? Habla. ¿Qué significa? Está en la boca llena, está caliente, no puedo hablar. Mejor ni hablar, que esto no me como hace años. Bueno, nunca le comí. Está rico. Quería preguntarle a mi mamá si le había gustado la hamburguesa, pero me parece que una imagen dice más que 1000 palabras.
Se la comió completa y estaba grande. No, pero realmente está muy buena la hamburguesa aquí. Como se come aquí, Qué barbaridad, Dios mío. Cómo se come aquí. Lo más que me cae a mí comer. ¿Verdad? ¿verdad? ¿No te gusta comer? Más o menos. Más o menos. A ver, Cuca, cuéntame, dime. Muy importante información. ¿Cómo te sientes después de la noticia de que ya tienes tu visa de 1 año garantizada? Bueno, bien. Pues No, bien. estoy trabada últimamente. Desesperado. No, ya no me sale como antes las palabras. Desde que vine para acá casi no hablo. De lo mejor. Ay, Dios mío. Esta vieja mía me ha salido actriz. Es una actriz. Qué cosa más grande. Te comiste un pan entero. Le tomamos su refresco de cola. No es fácil esta compañera. ¿Cómo? Me traba aquí, ¿El refresco? desde gas. ¿Y eso? Porque ya no estaba tomando ya. Con esto por gusto, no voy a tomar. Gracias. Este viene siendo el cine de aquí del centro comercial, Cine Chaplin. Lógicamente las películas todas están en ruso o en kazajo. La cartelera siempre está modernizada, o sea, las películas que están estrenándose en todos los países del mundo, aquí también. No es que pongan una cartelera vieja ni nada, pero en el idioma ruso y kazajo. Aquí tenemos a la señora Cucona bajando las escaleras. Ay, Dios mío. ¿Estás modelando? ¿Estás posando? Ay, Dios. Oye, mira, la princesa de Mónaco. Ay, Dios mío. La chiquita me puso a mirar y se echó a reír. Claro, porque dice, coño, es la princesa de Mónaco la que viene con nosotros. Ya que me están provocando. Es que A mí sí. cuando me provocan hago los disparates. Es que si yo vengo, yo tengo que formarme contigo porque vengo con una personalidad. Mira qué bonito está eso, mira. Pero qué bonito y sabroso. ¿Viste? Bueno, ya se está acabando el paseo de hoy. Ya nos vamos para la casa. La señora me está protestando porque quiere fumar. Sí. Dice que quiere echar una fumadita. Además tropiezo con los cristales. Me creo que hay un hueco y es un cristal. No se da cuenta que hay una puerta de cristal y se quiere meter ahí de frente. Pues nada, nos vamos. Vamos a pedir el taxi, pero ya me regañaron. Me dijeron, no pidas el taxi hasta que no fume, que después no me da tiempo y se me queda el cabo. Ah, no, y no puedo gastar porque no hay más después. No puedo. Porque ella trajo cigarros cubanos, que son fuertes. Aquí no venden cigarros fuertes, aquí lo que venden es cigarros suaves. Entonces ella está preocupada cuando se le acaben los cigarros, ¿qué va a hacer? Así que ya saben, los problemas de los fumadores. Ya estamos saliendo. Empieza a oscurecerse, como ya ven. Estamos aquí afuera. Miren qué lindo se ve. Bueno, Cuca, ahora vamos a caminar hasta allá Va a fumar. para que pueda fumar, porque aquí te regañaron. Sí. Y mira, ahí el seguridad está vigilando, expectante. No había tenido muchas oportunidades de filmar de noche y este modo que trae esta cámara para filmar en la oscuridad está especial. Ven que bien se ve, súper clarito. Eso que estamos en la oscuridad. Bueno, nada, ahora estamos esperando el taxi para ir para la casa. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen sus comentarios al respecto. Nos vemos en un próximo video, así que chao, chao. Chao, chao, Cuca. Chao. Adiós. Hola, amigos. Aquí estamos, que vamos de paseo a comer shashlik. Son unos pinchos de carne muy ricos de pollo.
Aquí para una casa de unos familiares de Victoria, vamos a comer carne y vamos a pasar un rato. ¿Qué dices, Adasia? Ah, qué bien. Jamás se ha dicho. Sí. Esta vieja es fumadora y comelona, dos cosas a la vez. No es fácil. Miren el nuevo color de pelo que se ha echado. Está pepilla. Se quitó una pila de años. Estamos esperando aquí el compañero de ahora, que creo que ya llegó. Estamos todo el mundo para adentro, de uno en fondo. Nos vemos. Ella venía bailando por todo el camino, pero en el momento que uno enciende la cámara no lo hace. ¿Qué pasillo es el que estabas echando? Este mismo. Está de madre. Vamos a comprar unas ensaladas para llevar para allá y vamos a comprar unas salchichas, pepino, tomate, cositas. Y ellos ya tienen la carne allá y la bebida. Mi amor. Y ven, esta es la zona donde vivimos. Y aquí hay una tiendecita donde vamos a comprar las ensaladas. Y después pues nos montamos en el taxi y nos vamos para allá. Les iré mostrando poco a poco. ¿Qué bola era? Bien. Vamos a comprar ahora unas salchichas. Esta es una tiendecita que venden salchicha, carne. Está buena, se la vamos a mostrar. Vamos. Y también la venden marinada. Y aquí los pescados. Buenos. Это прям, которая нужна, да? Вот, купаться, да. Las salchichas que queremos comprar. Puerco, cerdo, Вот те, свинина. может быть? Купаты, говядину, говядину. Давай свинину. Свинина прекрасно. Все равно свинина больше стёжная, да? Pollo. Estamos decidiendo qué es lo que vamos a comprar. Huevo, aquí hay de todo. Aquí en Kazajstán no hay muchas tiendas donde vendan carne de puerco, porque realmente los kazajos no la consumen. Pero los rusos y algunas otras nacionalidades sí, que hay menos personas de esas nacionalidades en Kazajstán, pero aún sí lo consumen. Y nosotros pues también. Ya hicimos unas compritas. Compramos aquí unas salsitas para la carne y unos paquetes. No sé si se ve bien aquí, pero son unos choricitos, como si fueran butifarras, de pollo y de puerco. También compramos un paquete de pescado, pero este es para la casa. Ese no lo vamos a cocinar hoy, lo compramos porque la tiendecita lo tenía, lo metemos en el congelador y después para la casa. Y bueno, unas verduras, unos champiñones y esas cositas. Aquí tenemos unos refrescos. La carne de puerco nos está esperando allá. Estamos ansiosos y hambrientos. No, pero lacón, explícame cosa de, yo no sé lo que es el lacón. El lacón es la parte de abajo, esta es la masa, aquí la masa es puerco y viene por aquí y esta es la pata que le cortaron. Este moñongo de aquí, que es de aquí a aquí. Oye, qué bien te queda ese lacito. ¿Quién te enseñó a hacer ese tipo de lazo? Yo. Y es así. Está acabando. Eso es más fácil que hacer una. Ya llegamos, estamos aquí en el fuego esperando para cocinar. ¿Qué dices? Ням-ням-ням. Смотри, какие стулья. Y tenemos estos dos compañeros aquí adaptándose a la vida campestre. Muy rica. Y aquella es la que está feliz porque sabe que puede fumar aquí. ¡Fumando! ¡Ay, Dios mío! Мама довольна, Sí, la что gata здесь suelta везде курить можно. Ahí hay unos perrillos. Иди куда? А это к Андрею. В мангал? Бычки. Aquí tenemos a este compañero, que es el que está en la entrada. Muy buen muchacho. Buen muchachón. Ven acá. Ven acá. Qué bonito. ¿Cómo tú estás? Es la entrada de la casa.
Como estamos en invierno, están todas las hojas caídas. Eso es algo normal, porque es algo que sucede en esta temporada. Tenemos una cervecita que nos están esperando. Так, скажи Тане, вроде No tan fea, no me ponga. Vamos a ver так же, как ты, Саймон. los perritos. Ты снимал? Aquí están Bolek y Lolita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó, niño? ¿Y tú, llevo? Ellos están construyendo una sauna, nos van a enseñar, todavía no está hecha, pero están en proceso. Aquí le dicen baña, como una sauna, que todavía quedan rastros de nieve que cayó hace poco. Y aquí pueden ver, en el segundo piso que no lo han terminado, y aquí el primero. Здесь будет столовая, ну, как, где кушают. Место для просто все кушать, а отдыхают. sauna там. Тут моются, а там парилка, сауна. Aquí va a estar la zona de, como decir, el comedor. Aquí para cambiarse de ropa, esas cosas. Y aquí, en este cuartico aquí, sería la sauna. Ahora vamos para el segundo piso. Todavía está en proceso de confección. Ay. Вчера было солнышко. А вот это вот, это что, чтобы оттуда выходить? труба. Дымоход? Да, будет. Не знаю, если меня брат порадует своим присутствием. Я ему говорю, Miren qué bonito se ve el paisaje desde aquí, desde la ventana. не знаю. Его так сложно сюда затащить. Это пеноблоки, да? Aquí tenemos este agujero que dicen que por ahí va a salir una tubería que es para sacar el humo de la sauna y el calor. Y que yo pienso que sería una salida rápida para alguien flaco que se tire por ahí y llegue rápido al primer piso. Брать другой, поставить сразу сюда. ¿De qué estarán hablando estos viejamente? Echando un cigarrito, échate un cigarrito. ¿Y esto qué? Yo no sé quién son. ¿Qué estás mirando? Una cosa de andío aquí, mira. Grandú y Naidel y Tú tirado verás. que parecían una pelota, ¿eh? Míralos ahí. Y yo fui también, y Ulises también, pero no me acuerdo. Todo el mundo está gordo ahí. Sí, pero yo no me acuerdo cuándo fue eso. Mira como parece un muñeco de nieve. Si quieres un bombón, está lloviendo. Uri. Está lloviendo, ¿verdad? No Sí. ves nada. Дождь начинается. Da pajocho. Aquí tenemos a Dima disfrazado de ninja. Que salió huyendo de... Ninja. Pajocho, все secreta как ninja. La butaca hay que ponerla para que no se le moje. Pues aquí tenemos unos pollitos. Son esta modalidad que tienen las patas llenas de plumas. Bueno, hay uno nada más que es de los que acostumbramos a ver en Cuba. Pero los otros son los que tienen las patas llenas de plumas. Ahí están ellos, escarbando, comiendo tranquilamente. Ellos viven aquí, en esa casita allá parece que es donde está la parte de los pollos. Y bueno, esto es un típico baño ruso de los que hay afuera. Dentro de la casa lógicamente también tienen, pero este es uno de los que hay afuera. Hace varios días que nevó y todavía, como pueden ver, hay algunas partes donde está la nieve que no se ha derretido. Y esta parte de aquí arriba de la montaña se demora más en derretirse. Ya en el centro de la ciudad no queda nieve prácticamente en ningún lugar. ¿Te gustaba todo estos relajos? Ay, sí. ¿Te gusta la maquita? Sí. A ver, suéltate. Vamos a echarte para allá a ver qué pasa. Ay, Dios. Mírala gozando, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas que se rompe y te caiga? No, si me rompe, si se rompe, ay, yo me voy. Anda gozando, ¿eh? Ay, Está lloviendo.
Y de momento se ha formado una niebla grandísima. Miren cómo la niebla ha abarcado todo. Tuvimos que mover la carne que la estábamos haciendo aquí en esta parte, pero empezamos a mojarnos, las sillas, todo. Lo movimos todo para acá. Y aquí estamos, ¿eh? Un pequeño accidente, se cayeron unos carbones. Y el perrillo que estaba al lado de allá quería cogerlo, tuvimos rápidamente que moverlo para que no se queme. Como pueden ver, ahí está la carne haciéndose. ¡Tarán! И думаю, поеду быстро. Потом взяла согласие этого хозяина с собой натурализированное, и все. Короче, пришла, взяла талончик, пол-12 села. И такая смотрела. Y aquí tenemos a una compañera famosa a nivel internacional, conocida como Cucona, la princesa de Mónaco, en Kazajstán. Mira lo que parece. ¿Sabes lo que pareces ahora mismo? Una esquimal. Eres ahora mismo una esquimal, acabada de salir de un iglú, sentada ahí muy contenta. ¿No tiene frío ni nada? Es que esa ropita que te has echado... A ver, echa humo ahí. No me sale, ya se no me sale. fue. Ya se le fue el humo. Ay, coño. Se me fue el humo. Dime, Ulises, ¿cómo te sientes? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo lo estás pasando? Súper bien se pasa aquí. ¿Para que tú quieres que me ponga el gorro en la cabeza, Cuca? Si yo estoy bien así. Oye, ¿a qué te ponemos a mí cerrado todo el tiempo? Él no tiene frío, Cuca, tú eres la friolenta. Yo sí, pues cojo un tieso. ¿Quieres quitarte el gorro? No. Bueno, pues estamos cocinando las salchichas, como pueden ver. Tengo puesto una linterna en la cabeza. Vamos a ver si se ve y no se ve tan mal por la luz. Como pueden apreciar, tengo una linterna y con eso estoy alumbrando las salchichas. Compramos un paquete de salchicha de puerco, un paquete de salchicha de pollo. Por tanto, yo más no sé cuál es esta. Ya veremos cuando las probemos, pero tanto una como la otra están sabrosas. Tenemos un ayudante de cocina muy importante, que es esta compañerita que está aquí. ¿Verdad? Плюшка. Tú eres la mejor ayudante de cocina. Ay, mae. Está lloviendo. Hace bastante frío, le digo la verdad. Pero bueno, la comida nos reconforta. ¿Sí, amor? Sí. Rico, rico. Revolviendo el carbón para que pueda la brasa coja para arriba. И я. Y ahora se pone la parrilla con sus chicharrones. Digo, chicharrones no, coño. Con sus perros. Sí, las salchichas. Salucito. Тепло. Míralos ahí cogiendo calor en las manos porque el frío está- La mano coge calor, pero olor a carne también. El resto, Ruki, горячий, но запах que hay мяса тоже. al frialdad. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? ¿O te dio frío? No, entra. Si yo lo que quería era grabarte dentro de tu casita. Ay, mae. Ay, mira para la cámara. Aló, chinga. Muy buena. Es hembra. Qué linda está. Entra. Dale. Aquí vemos a este compañero. Gato. Y la perrita que quiere jugar con él. Eres actriz, quieres salir en la cámara. Interesante, se llevan viendo, no muerde ni nada. Aunque él le tiene un poco de miedo a ella, pero bueno. Ahí se va. Ahora estamos haciendo champiñones. Como pueden ver. Estos champiñones están marinados con una salsa muy sabrosa. Ага, такая. ¿Me estás llamando que? ¿Tú quieres que te firme a ti, La principal de la fiesta.
Вина полный красный. Estamos probando la salchicha. Bueno, una ensaladita, la salchicha. Pero aquí está la salchicha. El queso, amor. Мини-вилка. Вкусно? Исаак. Está riquísimo, me parece que esta es la de puerco. Tiene un sabor especial, pero aparte esta salsita roja, te la echas por arriba, como un sabor así ahumado, no está picante y mejora mucho el sabor. Y esto de aquí, que pueden ver, aquí se ve bien, es un queso, se llama Churchill, que se utiliza mucho para tomar cuando la gente toma cerveza o vodka, lo que sea, lo acompaña con este quesito, que está muy sabroso. Victoria. En el mar, ¿eh? Cuca, ¿qué te pareció el champiñón? ¿Te gustó? ¿A qué sabe? A carnita. ¿Cómo que a carnita? Sí, se ve un poquito a carnecita. Coño, pero... Mira, Ulises le está dando duro el champiñón muy contentamente. Le echó un poquito de salsa. ¿Está bueno? Está rico. Está bueno. Muy, muy rico. Amor, ¿te gusta el champiñón? Sí. Rico. Sí, claro. Sí. Mira cómo habla. Salchichas y el champiñón. Ahora nos va a hablar en español unas palabras. Todo. Dima. Все. ¿Ah? Hola. Hola, amigos. Скажи. Hola, amigo. О, молодец. Мне у Вики надо курсы брать. Испанского? Это у Исаака, я вообще... Нет. ¿Es idea mía o estás llena? Саня, завтра еще покушать. Ay, se me rompe un dedo. Mira acá, ¿tú te piensas tú el cascanueces? Oh, Te veo fajado ahí con eso. cómetelo yo. ¿Ves? Ay, pero ¿por qué está tan duro si el otro Está me muy lo- duro, dice que no se lo puede comer, vamos a ver si es verdad. Este sí. Rompió perfectamente. Tú tienes dientes, yo no. Yo, ¿Qué tú tienes? cascanueces. Cascanueces lo que tú tienes. Todavía falta echarle col y aceite, pero esta es la otra ensaladita. Empezamos hoy por la noche a preparar, pero mañana es que vamos a echar las demás cosas, la otra ensalada, la mayonesa, para que no se eche a perder y esté más fresquecita. ¿Sí? Sí. Y ahora estamos en la confección de un dulce, un cake de platanito con galletica y chocolate. Es una barbaridad viva. Galletita de chocolate. Tenemos aquí este público que está loco por meterle dientes y todavía no está ni cake esto. Исаак, я без макияжа, ты меня снимаешь в лицо. Muy linda, muy bella. Конечно. No necesitas maquillaje. Dice que si la estoy filmando sin maquillaje, pero ella es bella como quiera. Tenemos aquí a esta ayudante de cocina, que es la que mejor ayuda aquí, probando las cosas a ver si están buenas o no. ¿Verdad, Lola? Buenos días a todos. Bueno, para mí es buenos días, no sé qué hora estarán mirando el video. Este es el dulce que cocinó mi esposa. Quería enseñárselos completos, pero se me olvidó. Cuando me acordé ya se habían picado un pedazo. Pero bueno, evidentemente está muy rico porque mira lo que queda ahí nada más. ¿Está rico, mi amor? Tiene la boca llena, por eso dice. Hola, hola, amigos. Hola. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hacía rato que no decía eso. Esto hoy es 31 de diciembre. Me imagino que ustedes verán el video quizás un poco atrasado. Aquí estamos por la mañana. Venimos aquí a este bazar grande a ver si encontramos algunos pequeños regalitos para la familia. Algo simbólico, nada muy caro, pero siempre es bueno mantener el detalle. Así que vamos para allá. Vamos por aquí. Ya pueden ver que están muchos establecimientos vendiendo regalitos, cositas navideñas, juguetes. Vamos por aquí. Mira, cositas de maíz. ¿Esto, amor? Картошку столько было много. Imaginé de encontrarme con más gente, pero quizás porque hoy hace un poquito de frialdad no veo tantas. Vamos a ver.
Pero el bazar apenas comienza, después tiene que entrar a la izquierda, puede ser que allá haya muchas más personas. Estos son fuegos artificiales, como pueden ver, venden de distintas calidades. 31 de diciembre, señores, en Almaty, Kazajistán. Aquí comida, pollo frito, pescado frito. Todo el mundo haciendo sus compras, sus cositas, sus regalos. Aquí también más fuegos artificiales. Juguetes de este lado. Ay, ay, Rookie de aquí. Empiezan a haber muchos cakes, tortas. ¿Por dónde cogemos? Por aquí, un pequeño puestecito de café. Frutas, mira qué lindas estas piñas. Su linda. Miren aquí como hay juguetes, porque los niños esperan su regalo de Navidad siempre. Un arbolito aquí solo y desamparado. Bueno, vamos a empezar por aquí, que es una parte donde venden algunas cosas de ropa. Y mi mamá para el 31 tiene un vestido lo más bonito, pero que es un poco abierto arriba. Queremos encontrar como una mantica transparente, así, estilo pañuelo, para cubrirse la espalda y los hombros. Veremos si la encontramos aquí. Pero por lo que veo no es todo ropa como yo pensé. Hay de todo. Electrodomésticos, freidora de aire. Aquí hay zapatos. Como los bazares son aquí, que es todo mezclado. El equipo de música más bueno hemos encontrado, con sus micrófonos de karaoke. La tienda venden todo tipo de electrodomésticos, televisores, pero no es exactamente lo que estamos buscando. Estamos buscando algún regalito bonito. ¿Oyes? Bueno, vamos a tirar así el que le toma al show. Сколько, наверное, стоит одно такие, которые поставить на pol. Un espejo, no se fijen por mi peinado, está muy lindo. Estamos bajando a la planta baja, donde puede ser que haya más cosas parecidas a lo que estamos buscando. ¿Cómo estás, mi amor? Seguimos mirando, aquí vemos mucha ropa de cama, almohadas, colchas, sobrecamas. Vamos por aquí. Cosas para la casa. No sabemos exactamente qué queremos comprar. Нам нужно еще подарок, твоя мама думает, там просто плюс-минус ты хочешь, потому что здесь много есть, я не знаю, что ты ищешь. Aquí encontramos para mi mamá, porque ella tiene la piel muy seca y quería una crema. Tenemos esta crema que es para el cuerpo, con sabor de coco. Y esta, que es para la cara, que es de aguacate, para piel seca. Creo yo que va a estar contenta.
bonita. compramos estas chancletas para la suegra. Son unas chancletas que tienen los puntos distintos. Ahí están escritos, por ejemplo, para el dolor de cabeza, para el corazón y en el pie. Es como te hace un masaje cuando caminas y te alivia los dolores. Vamos a ver si es verdad. Encontramos esta pequeña bolsita que es para las personas que trabajan en peluquería. La mamá de Victoria, que es peluquera, y sería muy cómodo para ahí guardar los peines, las cosas en el tiempo que está trabajando, no tiene que estar poniéndolo arriba de la mesa. Es muy cómodo. Tiene espacio, a ver los bolsillos de adelante. Bien. También compramos algunos paqueticos, sea como bolsas de Navidad, para guardar los regalos. Tenemos unas cuantas en la casa, pero también tenemos esta y esta. Pero aquí donde queremos comprar esta bolsa, la persona no está, la estamos esperando, no sé a dónde fue. De hecho puso estas cajas aquí en la puerta como para que no se pueda entrar. Y aquí tenemos este callejón, que todas las tiendecitas, tanto a la izquierda como a la derecha, son con temáticas de fin de año, Navidad, como pueden ver. Aquí los distintos juguetes de Navidad. Vamos a averiguar cuánto cuesta estos Papá Noel, Santa Claus, bonitos. A mí me gusta esta, mi amor. Да, вот этот сверху. А, вон там они же, да, внутри стоят? Иди внутри, есть. Здравствуйте. Вот такой, спроси ему. Какую цену идет? Это 7500 будет. 7500. Ты за сколько купил? Был такой размер? Или больше? Был чуть-чуть больше? Был такой, но чуть-чуть пять другой тысяч, да. костюм. Цена. Я за 14. А, вот мы решили, decidimos comprar un de Maros, igual que este. Хорошо. Lo tenemos aquí en esta jaula, y después en la casa te lo enseño bien. Un Papá Noel. ¿Sí? ¿Довольная? Хотя бы пусть будет у нас Дед Мороз, если елки нет. Все, спасибо. Bueno, ya preparamos los regalitos que vamos a regalar hoy por la noche en el 31. El primero que vamos a enseñar es el mío, que ya lo conozco ya porque me lo dijeron. Enseña. Та-дам! Una bocinita JBL de Bluetooth que me gusta mucho. Gracias, mi amor. Compramos este Papá Noel Это наш para la casa. красавчик. Потому что у нас много животных, и мы не можем поставить елку, они ее убьют. Поэтому у нас будет стоять Дед Мороз. Así que no podemos poner arbolito porque tenemos gatos que van a tumbarlo todo. Así que por eso compramos eso. Este es el regalo de mi mamá, que yo quería. Y quiero que escuche, pues hablo bajito. Ну да, это вот. Esta es una crema de almendra con coco que es para el cuerpo. Esta de aguacate es para la cara. Y una velita con un adornito. Seguimos. Este es el regalo de la suegra. La mamá de Victoria. Tenemos también una velita con su adornito. Потом вот эти тапочки. Tenemos esta chancleta que ya les había mostrado, que tiene los punticos que hace masaje en los pies para los dolores y esas cosas. Y la bolsita que logramos comprar, la mujer al final vino, es la bolsita para su trabajo donde puede guardar los peines y las cosas porque ella es peluquera. Vamos a guardarlo todo dentro otra vez de la bolsa. Guarda. Este es el regalo de Ulises. Le compramos un reloj. Y también tiene una velita, así con su adornito bonito. El reloj que lo compramos es original. Es una marca nueva. Está entrando ahora aquí. Механический, вот. Es mecánico, o sea, no lleva pila. Lo pueden ver, está súper bonito. Seguimos mostrando. Este regalo es para Лена.
para la tía de Victoria, Liena. Tenemos, esto es una bocina de Alisa. Tú le dices, Alisa, ponme la música, Alisa no sé qué, y te lo pone. Son bastante caras aquí, pero son buenas. Y aquí tenemos también otra velita bonita con su lacito rosado. Este regalo ahora es para el papá de Victoria. Ahí tenemos también otra velita, pero con el lazo azul, lógicamente. Y este power bank, que es de muy buena calidad. Lo quería para mí, para ser sincero, pero no, es para él. Y compramos unos turrones navideños de aquí. Son distintos a los turrones que nosotros comemos en España o en Cuba, pero se ven bastante sabrosos. Y son como de maní, ajonjolí, y así en forma de triángulo, como si fuera un arbolito. Muy interesante. Pues ahora falta solamente el regalo de esta preciosidad, que vamos a ir a buscarlo muy pronto. Les iré mostrando. Pues bueno, compramos estas dos tacitas. Aquí con un gatito. Nosotros tenemos unas iguales que esta, pero el dibujo es otro. Tenemos la colección entera de los gatos. Esto viene siendo como un osito. Compramos aquí unas mandarinas, una piña. Logramos comprar el regalo de Victoria, pero no había en ese momento. Tuvimos que hacer el pedido por la página web y dice que más o menos en 2 o 3 días. Que es algo como unos adornitos que se ponen en la pulsera de la marca Pandora. Hola, ¿quieres salir en el video? Por eso estás viniendo. Tenemos aquí a estos dos compañeros descansando. Aquí a Milla y aquí a Simon. Y Lolita está contenta que llegamos porque nos hemos pasado todo el día en la calle y no le gusta cuando no estamos aquí con ella jugando. Aquí ven la carnecita de puerco que asé. La dejé por 5 horas en el horno a 150 grados, tapadita con su papel de aluminio, y al final por unos 10-15 minutos la destapo para que coja colorcito. Miren cómo está esto, de suavecito por dentro. Miren esto, se desbarata sola. Esto está riquísimo, para nada seca, y más que tiene aquí también este juguito. Yo la voy a probar, pero sé que quedó riquísimo. Quedó especial. Yo hago las recetas fijándome en YouTube por el chef Ramoncito, que siempre dice: jueguen con el tiempo y no con la temperatura. A veces la gente le queda seca, no le queda buena porque sube mucho la temperatura. No, solamente 150 grados, y si hay que darle más tiempo, menos tiempo, en dependencia del tamaño, pero jugar con el tiempo y no con la temperatura. Ahí está esa carnecita. Nos estamos haciendo un arrocito blanco y tenemos varias ensaladas navideñas que hizo mi esposa, que ya se las mostré, pero esa es la comida que nos espera hoy para la cena del 31. Miren el regalo que me dio mi esposa, mi amor, por el fin de año. Una bocinita JBL Bluetooth. Se oye súper alto, me encanta. Y me sirve mucho para mi trabajo, porque a veces cuando vamos a filmar un videoclip o algo, necesitamos tener alguna referencia a la hora de filmar. Y esta se oye súper alto y es chiquita, y se puede mover para cualquier lugar. Me encanta. Pues ahora llegó el momento de entregarle los regalos a los viejucos, a mi mamá y a su esposo. Bueno, vamos a ver la reacción, si les gusta o no. Espero que sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer la entrega de los regalos. Los regalos queríamos entregarlos allá, pero con tanto bulto, abrigo y cosas, pensamos que mejor hacerlo aquí para que se queden aquí. Entonces, vamos a empezar por el tuyo. Tu regalo ya empezó, porque bueno, esta cosita que compramos para la ropa y el ajustador. Pero bueno, seguimos con esto. Every service. Ay, eso Al revés. Es una velita, un adornito, una velita. Ay, qué bonito. Navideño. Lo otro,
una crema para la cara, para la piel seca de aguacate. Ah, qué maravilla, eso sí me gusta, encantó. Y Y, una crema de almendra con coco para todo el cuerpo, también para piel seca. ah, qué bueno, maravilloso, un besito. Y las habitas te puedes Un quedar con besito. ellas. Otro besito, llama acá. Bueno, el regalo de Ulises, que teníamos planificado, fíjate, que todos los regalos tuvieran un precio más o menos accesible. Y sucedió que el regalo de Ulises terminó siendo el más caro de todos, así es la vida. No, esto es una velita. Eso no es la que es cara. Este es el regalo. Dáselo que él lo abra, dáselo. Es el mismo. Un Sam. Me imagino. Ya paso que reloj. Un reloj automático y original, no es una copia. Por eso estábamos buscando y nos dijeron, estos son copias, este es original. Y dije, nos vamos a comprar el original, aunque saca más caro, pero que para que te dure Mecánica, ¿no? tiempo. Es mecánico, no lleva pila ni nada. Mira cómo está, enseñar. No, está lindo, capaz. Así que, felicidades. Поздравляю. Pues nada. Сейчас одеть. Te lo puedes llevar puesto si quieres. Pues nosotros nos vamos ahora, los cuatro juntos, a celebrar a un restaurante. No importa. Así que vamos para allá a pasarla bien, a celebrar el 31, que no hay más nada. Les seguiré mostrando. Pues. Чао, чао. Pues nada, acabamos de llegar al restaurante. Estábamos todos sentados aquí, disfrutando del show que nos estaban brindando. Evidentemente mi mamá y Ulises no entendieron nada porque estaba todo en ruso, pero bueno, por lo menos estábamos ahí en un lugar bonito, con luces, una atmósfera y un ambiente bastante agradable. En la mesa teníamos pues nada, unas cuantas ensaladas, una bandeja grande llena de distintos tipos de carne, papas al horno y agua, jugo para tomar y brindar. Y esperando nada la llegada del nuevo año. Aquí, como pueden ver, está Ded Moroz y Snegurashka, que vienen siendo los equivalentes a Papá Noel o Santa Claus en la cultura nuestra, que es el abuelo y la nieta. Aquí en este país lo que se usa es esto. Ellos son los que hacen juegos de participaciones, show, concursos y hacen la entrega de los premios y también reciben la llegada del nuevo año. En este momento ya estamos brindando con champaña, y los que no toman pues nada, estaban tomando jugo para recibir el 2025. En ese momento habían sonado las campanas y acabamos de recibir el año 2025. También nos dieron unos palitos que se encienden arriba con una fosforera y empiezan a soltar como una especie de chispita, que también es como modo de celebración para recibir el nuevo año 2025. Ahí estaba mi mamá encendiendo el mío, el de Ulises, y por el otro lado Victoria con su mamá encendiendo los otros. Simplemente dura unos segundos nada más encendido así. Es como un pequeño detalle para amenizar la celebración. También empiezan a levantarse los invitados para hacerse fotos con Ded Moroz y Snegurashka para tener un recuerdo bonito del momento que pasaron este 31 de diciembre a la entrada del nuevo año 2025. Se apaga bastante rápido, a mí se me apagó súper rápido, pero bueno, no importa. En este momento estaba yo cantando porque hicieron un concurso de karaoke y cada mesa tenía que cantar una canción. Yo elegí Historia de un amor, la versión de Luis Miguel. No les dejo el audio porque, como saben, enseguida YouTube me manda un copyright y eso afecta el video. Y después de eso, después de que cada mesa cantara, el organizador pues nada, venía con el premio y tuve la suerte y la fortuna de ganármelo yo. Hubo 2 o 3 muchachos que cantaron bastante bien, pero bueno, me lo gané yo. ¿Cómo hay cositas? ¿Cómo hay cositas?
Ya estamos en la casa ya, acabamos de llegar. Son las 3:38 de la mañana. Y bueno, quiero ver porque es que esto que me gané cantando no lo he abierto todavía. Entonces quiero ver qué es lo que tiene, qué es lo que trae. Claro que más o menos se ven. Hay una botellita, hay un chocolate. Pero a ciencia cierta no sé. Vamos a averiguar qué es lo que hay adentro. Vamos a ver qué fue lo que me gané aquí. ¿Esa caja de cosas, Esto es una caja de bombones. De bombón, ¿no? Una caja de chocolate. Una botella de agua. De bombones. Esto es... 2 botellas. ¿Qué es esto? Moscato dulce, esto es. Eso debe ser un espumoso. Sí, puede ser un espumoso, pero dice dulce. Un espumoso. Y bueno, aquí vienen unos adornitos, esta cosita, y la cesta. La cesta está bonita, pero bueno, es que esta botella es la que me intriga a mí. Sí. ¿De qué será? Dale, que esto no hay nada para ti. Déjame ver. ¿Sabes que esto para echar basura está bueno, eh? Agarra la caja para poder hablar. A mí me parece que esto, por el color, tiene toda la pinta de ser un coñac. Ahí más está, un coñac. Coñac, ¿verdad? Tenemos un coñac, una botella de espumoso y el chocolate. Pues nada, eso fue lo que me gané. Ya estamos en la casa. Es hora de dormir, de descansar. Ha sido un día largo. Así que ya saben, esto es todo por hoy, amigos. En caso que les haya gustado el video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Por aquí les estaré dejando uno de los últimos videos que hemos hecho para que también lo disfruten. Nos vemos en un próximo video y chao. Pues nada, estamos aquí en un centro comercial porque vamos a ver una película en el cine. ¿Qué película usted cree que sea la que vamos a ver? ¿Cómo se llama la película, mi amor? Mufasa. Estamos aquí, les comentaré que la película va a ser en ruso. Yo lo entiendo ya, pero mi mamá no va a entender nada. Pero es más bien por la experiencia de estar en el cine, comer las rositas de maíz y esas cosas. Y bueno, ver la película en 3D. Vamos para allá, que es lo que toca. Hey, ¿a dónde van? Para arriba. Y entonces es lo que toca. Pienso que es una experiencia interesante para ellos, ver la película en 3D y si algo, bueno, lógicamente no lo van a entender completamente. Ya cuando la película la liberen y la pongan en internet, en Netflix o quizás simplemente que se pueda encontrar en internet, pues la volvemos a ver en español. Es lo que hay. Vamos para allá. Mientras tanto, en lo que llegamos al cine, les voy mostrando lo bonito que está este centro comercial, que es un centro comercial nuevo. Si pudieron ver en algunos videos que subí el día que estuvimos en el Aquapark, disfrutando ahí de las atracciones del Aquapark, las piscinas calientes y esas cosas, eso está también dentro de este centro comercial. Tanto el Aquapark era nuevo como el centro comercial también. Y realmente no lo conozco mucho, así que les iré mostrando en lo que vamos caminando hasta el cine. De hecho no sabemos exactamente qué pasa hasta el cine, lo iremos viendo en el camino. Esta parte de aquí parece que es de comida rápida. Mami, я думаю, здесь налево, потому что здесь fast food. Y ven, todo el mundo está sentado, comiendo. Vamos a comprar los tickets rápidamente porque la película empieza dentro de 1 hora. Y si nos da tiempo, pues comemos algo antes de empezar. Неудобно, нужно 2 руки. Amor, ¿tienes hambre? Poquito, poquito. ¿Dónde están estos compañeros? Pensé que se me habían perdido en el camino.
Miren cómo hay gente. Yo pensé que no iba a haber tanta gente para el cine, pero increíblemente la cola está enorme. Está la pantalla con todo lo que están poniendo hoy, pero nosotros queremos ver Mufasa. La cola para Mufasa. ¿Quieres ver Mufasa? ¿Dónde está Mufasa aquí? Pues nada, les iré avisando para no mostrarle todo este tiempo la cola, ya cuando vayamos a comprar los billetes. No tuvimos suerte con el cine, no habían asientos. Compramos los asientos para mañana. Mañana que podemos ver la película, hoy por lo menos salimos a dar una vueltecita y nos comemos las hamburguesitas, porque no hay más nada. Compramos unas hamburguesas aquí a tener una meriendita. ¿Sí, mi amor? Buen provecho. ¿Cómo? Llevo un año abriendo la cosita y nada. No podías abrir el ketchup. Bueno, pues nos vamos a comer la hamburguesa, que no hay más nada. Terminamos de comernos las hamburguesas y tuvimos la suerte de encontrar unos tickets para el cine. Vamos a ver la película hoy por fin, pero no va a ser aquí, va a ser en otro lugar. Ahora nos vamos para allá. Pero como tenemos un poco de tiempo, vamos a mirar unas cuantas tiendas. Vamos a entrar aquí en Waikiki. Y quiero encontrar unas enguataditas para mí. A lo mejor tengo suerte y las encuentro. Vamos para allá. Y bueno, fui a comprarme este pulovito, esta enguatadita, la más bonita, y me llevé la sorpresa que mi esposa me lo regaló. Muchas gracias, mi amor. Nos regala. Dice que ese pullover me lo regaló por el 2 de enero, que no se conmemora nada, entonces ahora ella espera también un regalo por el 2 de enero, pero en una tienda de brillantes o de oro. Ay, qué inteligente me ha salido esta muchachita. Aquí tenemos a estos dos muchachitos vestidos de traje. Y aquí tenemos a estos adultos. Sí, está lo más gracioso para un bautizo, un algo, no sé, alguna celebración. Esta es una tienda completa de trajes. Mira cómo hay trajes. Oye, está bonito este verde, mira. Mira qué bueno está ese verde como para las actuaciones. Al final encontré mis desodorantes porque la situación es que increíblemente en Cuba cualquier desodorante a mí me venía bien. Aquí no. Aquí tuve que encontrar estos que son de gel y se pierden, no son muy populares, pero tuve la suerte de encontrar. Me salvé. Aquí tienen como unos huequitos, esto se le quita, y aquí abajo con esta ruedita se le da y sale el gel. Es el único que me asienta aquí en Kazajstán. Qué cosa más grande, es que el clima aquí es diferente. Ya nos estamos yendo para el otro cine, que la película va a empezar dentro de poco, pero creo que nos da tiempo. Vamos a ver a Mufasa. No. Ah, sí. Dragón. Ya llegamos al cine, pero antes de entrar vimos esta pequeña feria que están vendiendo cantidad de cositas de estilo navideño y de año nuevo. Quise enseñárselo, filmárselo, mira cómo hay juguetes y muñecos para los niños. Está de lo más bonito. Ah, sí. Mira qué lindas están. Arbolitos pequeños. Estas son las serpientes porque este es el año de la serpiente. God. God. Qué lindo. Este arbolito, interesante, con la luz al final así, el bombillito. Esta zona aquí tiene muchos cafés, restaurantes, las personas pueden venir a pasar un rato, comer algo, tomar un café, cosas así. Y aquí vemos que también están vendiendo, vamos a acercarnos a ver qué es lo que nos encontramos. Este aparato de aquí, que es muy popular aquí en Almaty, es un aparato donde tú das dinero, bajas así esta bola que ven aquí y les puedes dar un piñazo duro y ahí te dice la puntuación de cuánta fuerza tienes. Los gorros.
Hey, amor, José, esta. Nosotros compramos un Papá Noel como este, pero el de nosotros está más lindo. Смотри, пояс. Классно. Miren este como está bailando. Mi esposa que tiene obsesión con los pingüinos. Que tiene un pingüinito aquí en el brazo. Mira este chiquitico. Look. Хочешь, куплю. Давай тебе куплю. Voy a regalarle este, que está bonito, este le falta un ojo. Без глаза. Que no tiene ojo. Шапочка мне не нравится. Как нет, очень красивый, желтый. И смотри, тоже желтый рисок. Давай купим. А в какой цене? Давай берем. Может, ты платишь, я тебе отправлю свой телефон, у нас видео. Вам перевод, да? Да. Vamos a comprar este regalito para la niña que le gustan los pingüinos. ¿Qué vamos a hacer? Sale barato con un regalo tan caro. ¿Tu número? 701, Sí. 898, 9007. Миллиард, правильно? И это все. Там пакеты есть? El pingüinito. Bueno, ya estamos sentados aquí en el cine, esperando a que empiece la película en 10 minutos. La gente va llegando, poco a poco. Tengo aquí esta compañera forrada como un tamal, acá adentro hace calor. Sí, todavía no me entra. ¿Y tú? ¿Y a ti? A mí me da un calor que... No, quítalo, a ver, quitamos de ahí. Mi esposa fue a buscar la rosita de maíz y las cosas porque fui yo, hice la cola. Y cuando me tocó pagar, el teléfono mío sin internet y yo lo pago desde el teléfono. Entonces fue ella. Estamos esperando a que llegue. Aguántame. Ya en este momento empezaron a apagar todas las luces y empezaron a poner algunas propagandas de otras películas o propagandas del mismo cine para que las personas vayan y visiten. Y no habían apagado completamente todas las luces porque todavía todas las personas no se habían sentado. Y mi mujer aún no había regresado con las rositas de maíz y los nachos. Y aquí están, les muestro mis nachos, que son los que más me gustan a mí, que los venden con queso, ella con sus rositas dulces, porque en Kazajistán no son populares las rositas de maíz saladas como en Latinoamérica, son las dulces. Mi mamá sí, le compramos la salada, que es la que a ella le gusta. Y como pueden ver, la imagen ya de Rey León la tuve que desenfocar un poco, debido a que Disney inmediatamente te manda el copyright. Pues nada, se acabó la película, nos gustó mucho, mucho. ¿Y de Pandravi dice que no? Estuvo muy bonito, sentimental, una película bastante bonita. El cine estaba lleno, no cabía una persona más. No pude filmar más porque el problema es que después YouTube me lanza el copyright por las imágenes de Rey León. Pero bueno, la pasamos bien y ya nos estamos yendo para la casa. Bueno, nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal para recibir las notificaciones. Denle a la campanita. Y nada, nos vemos en un próximo video. Por aquí les estaré dejando el video de la Navidad. Cómo pasamos el fin de año. Así que nos vemos en un próximo video y... Chao, chao. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en la iglesia ortodoxa porque hoy es una fiesta que se llama Krещение.
que significa en ruso bautizo. Hay un día al año donde se celebra el bautizo. Eso no significa que los niños se bauticen solamente una vez al año. Las personas se pueden bautizar cualquier día. Pero este día en específico es un día especial, pues es un día de fiesta. Decidimos venir para mostrarles cómo es el sistema. La gente se sumerge en agua, tanto fría como caliente. Es muy interesante. No estamos nosotros dos solos, también están allá estos dos compañeros. Mami. Así que les iremos mostrando. ¡Vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla, y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con palos, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y le revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Видишь, бутылки набирают воду. Aquí, como pueden ver, un camión de emergencia, otro camión de bomberos, por si alguien se siente mal en el momento que están bañando, están haciendo esas cosas. Las campanas se escuchan súper alto. Yo espero que mi voz también se escuche y que en algún momento se detengan para poder conversar con ustedes de mejor forma. Como pueden ver, ya la gente está en toalla, en calzoncillo, porque esta ceremonia se hace todos los años y las personas hacen su fila para bañarse en agua fría. Este es uno de los lugares donde el agua está fría. El agua caliente está en otro lugar que también vamos a ir. Yo creo que yo me voy a bañar de agua caliente, no me atrevo a bañarme aquí todavía. Pero es esto, miren aquí qué linda, se ve la iglesia. Sí, amor. Las personas también llenan las botellas de agua completamente gratis, porque se dice que este día el agua es agua bendita y después la utilizan para limpiarse y quitarse todas las cosas malas, etcétera, etcétera. Aquí, como pueden ver, están las personas y eso está congelado completamente. Abren un hueco en el piso, o sea, en el hielo, y la gente se sumerge ahí en esa temperatura. Cosa que yo no voy a hacer, sinceramente no. Yo no voy a hacer eso. Nosotros nos vamos ahora para otro lugar donde el agua está caliente. Por un momento se detuvo las campanas, pero me estaba comentando mi esposa que es un momentico nada más y empiezan a sonar otra vez. Así que aprovecharé a ver si me puedo acercar para filmarles donde se ve el agua fría. Más o menos de lejos lo voy mostrando un poquito. Es ahí donde la gente se sumerge en esa agua completamente congelada. Aquí más o menos lo voy mostrando los alrededores de la iglesia. ¿Dónde? Ahí, en el hueco ese. Aquí es donde llenan el agua bendita, como pueden ver, ahí está Jesús en la cruz y las personas con sus pomos llenando el agua. Ya Victoria está allá en la cola, pueden dar un pequeño pomito de agua bendita y nos vamos a llevar para la casa. Había mucha cola en el otro lugar, al final decidimos venir aquí. Como pueden ver, todos estos pomos grandes, estos tanques, son lo mismo, tienen la cruz ahí y dicen que es la misma agua. Así que decidimos llenarlo aquí. Nosotros tenemos solamente un pomo bien pequeño, a diferencia de todo el mundo que traen los pomos grandes de 5 litros. Pero este para nosotros será suficiente. Красиво, я mi amor. Estamos entrando ahora a la iglesia. Vamos a enseñarle cómo se ve por dentro.
No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Bueno, aquí ya estamos entrando en la iglesia. Es lógico que no se puede hablar aquí adentro. Simplemente me dediqué a filmarles para que pudieran ver estas imágenes, este arte tan bonito que podemos encontrar dentro de la iglesia. Pero la voz que están escuchando ahora la grabé después en la casa cuando llegué, para no molestar lógicamente a las personas que se encuentran aquí adentro. Como pueden apreciar, en la religión ortodoxa cristiana se usan mucho las imágenes. Está esto lleno de imágenes. Es muy colorido, como pueden ver. Es un arte muy bonito, muy bien hecho, donde predomina mucho el color dorado. Como pueden ver, la arquitectura en los techos, las lámparas, es realmente majestuoso, es muy bonito. Les puedo decir que esta es una de las iglesias ortodoxas más pequeñas que hay en la ciudad de Almaty, aquí en Kazajistán. Hay muchas otras de gran tamaño y que se ven incluso más hermosas y más majestuosas. Pero mientras tanto les podré ir mostrando algunas de las imágenes que pueden apreciar, que están repartidas por toda la iglesia. Como ven, en muchas hay velas que las personas pueden venir y poner ahí esa vela para pedirle al santo, a la imagen, sobre la salud, prosperidad, trabajo, bueno, lo que necesiten. Aquí pueden apreciar, y todo está muy colorido. Todas las imágenes están hechas con un detalle artístico impresionante. Aquí estamos hablando por esta parte, ven también más velas puestas. Cuando las velas ya se están acabando, que ya lo que queda es muy poquito, para darle espacio a otras personas que puedan también poner sus velas, una persona que trabaja en iglesia viene, las apaga y las quita. Si ya se apagaron antes, pues simplemente la quitan. Aquí ven, este viene siendo la parte del altar. Como ven, predomina el color dorado. También la luz que entra por las ventanas se refleja en color dorado, se siente brillante. Muy bonito todo, sinceramente. Aquí pues nada, me dirijo a mi mamá para decirle que ya nos vamos a salir para seguir nuestro recorrido y seguir mostrándole las cosas interesantes que podemos ver aquí en esta iglesia ortodoxa. Ya salimos de esta, ahora vamos para el otro, que es donde se supone que hay agua caliente. Si me gusta y veo que todo está en talla, pues ahí sí me voy a dar un zambullido rápido. Es lo que hay, estamos esperando el taxi. Bueno, pues acabamos de llegar a la segunda locación donde queríamos venir. También, como pueden ver, hay otra iglesia ortodoxa. Y aquí tenemos como una especie de pesebre. Tiene un estilo de construcción bastante interesante. Vamos a ir ahí atrás al fondo a ver si vemos dónde es que la gente se está sumergiendo. Aquí, como vemos, también están las botellas de agua, o sea, los tanques donde la gente está llenando sus pomos de agua bendita. Aquí, como vemos, también están llenando las botellas con agua bendita. Bueno, aquí estamos entrando en la otra iglesia. Pensaba que la que habíamos visto anteriormente era la más pequeña, pero para nada, esta es mucho más pequeña todavía. Tiene un estilo diferente, como si fuera un acabado en madera. Está menos iluminada, pero por las ventanas se puede reflejar la luz, y también tiene un arte muy bonito, como pueden apreciar aquí en estos ventanales. También está bastante bonita. Había menos personas, pero igual quisimos mostrárselas para que vieran cómo era. Pues bueno, nos cambiamos de ropa rápido y entramos ya a hacer el procedimiento. Yo fui el primero. Había que sumergirse 3 veces dentro del agua.
es la forma en que se hace el bautizo aquí en esta religión. Se supone que las personas que están haciendo esto ya están bautizadas, simplemente esto se hace una vez al año para limpiarte y quitarte todo lo malo, todas las energías negativas en esa agua que dicen que es agua bendita. Entonces estoy saliendo, detrás de mí venía Ulises, que también hizo el mismo procedimiento, aquí lo pueden ver. También se sumergió sus 3 veces para quitarse todo lo negativo. Después de hacer esto, pues simplemente nos volvimos a cambiar de ropa en un cuarto aparte que había a la derecha de este y nos dirigimos hacia la salida para irnos ya para la casa. Bueno, ¿qué? Esta no está tan fría, ¿no? No. Поделитесь вашими впечатлениями. ¿Tú ya snimaешь? Да, мой муж готовит чай. Bueno, después del procedimiento viene a tomarse un té caliente porque este frío no está fácil. Sí, el agua estaba fría. Но agua была no frío. ¿Eh? Вода была не холодная. Mira qué rico se ve. Calentico. Al hombro para acá. Vale, coge tu vaso de arriba. Sácalo. Ahí está. ¿Y qué? Un poquito porque si no se acaba. Té. Té verde, que es bueno para la salud. Vamos, mirite. Осторожно, не упал. Y se acabó. Alcanzó, aunque sea para un poquito de té, para calentarse, porque es que el frío no es fácil. Toma este y dame ese, que es poquito. ¿Quieres cambiar? Si a ti te encanta el té. No, a mí me encanta poquito. Ajá. Esto tiene algo adentro. Intriga. Eso es té también, ¿no? Está hecho ahí. Вылей просто и все. Это же ты наливал, я не знаю, что ты там Había algo наливал. raro dentro del vaso. Parecía un pedacito de té igual, pero bueno, por si las moscas lo boté. La experiencia fue súper agradable. Se supone que en el momento que uno se baña y se sumerge las 3 veces, en un día como hoy, se está limpiando y se está quitando todo lo malo, todas las energías negativas, todos los mal de ojo, todo lo que uno tuviera encima. Así que Ulises y yo nos limpiamos por los 4. Así que esperemos que todo sea bueno a partir de ahora. Bueno, nada, ya terminamos. Estamos esperando el taxi para ir para la casa. Mi mamá y su esposo andan por ahí atrás porque está fumando. Se alejó un poquitico para fumar, pero bueno, ya saben cómo es la cosa. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse, señores, al canal, por favor. Ustedes no se imaginan lo que me ayudan, lo importante que es para mí. Para ustedes simplemente no es nada, es gratis. Pero ayúdenme con eso. Déjenle el like, que así YouTube recomienda más el video y eso me da mejor resultado. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios lo que piensan al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video que yo subí al canal. Y nada, nos vemos en un próximo video. Чао-чао. Chao.